Muchas personas totalmente ajenas al cristianismo están de acuerdo en el hecho de que Jesús es una persona extraordinaria. H.G. Wells, un famoso escritor británico que de paso veía la religión como un obstáculo para el avance de la ciencia, él dijo una vez: soy historiador, no soy creyente, pero debo confesar que este predicador sin dinero de Nazaret es irrevocablemente el centro de la historia. Jesucristo es la persona más destacada que jamás haya vivido. Albert Einstein dijo: soy judío, pero estoy fascinado por la luminosa figura del Nazareno, refiriéndose a Jesús. Mahatma Gandhi, líder político y espiritual de la India, dijo acerca de él: un hombre que fue completamente inocente se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el bien de los demás, y ahora escuchen, y se convirtió en el rescate del mundo. Ahora, una cosa es profesar admiración por Jesús, otra muy diferente es entender la magnitud de su obra redentora y actuar en consecuencia. ¿Por qué es importante Jesús? ¿Y qué es exactamente lo que Él vino a hacer? Responder simplemente que vino a salvarnos, o incluso que al morir se convirtió en el rescate del mundo, como dijo Mahatma Gandhi, no nos ayuda a entender cómo nos rescata Jesús ni de qué. Y eso es precisamente lo que queremos considerar en una breve serie de exposiciones, como ya avisó Lester hace un momento, permitiendo que el mismo Jesús a través de los evangelios responda a la pregunta: ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? En los 4 evangelios encontramos algunos textos en los que se registra a Jesús explicando la razón de su venida. En Marcos capítulo 10 versículo 45, que es el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy, dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 10 versículo 10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 12 versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O Juan capítulo 18 versículo 37, donde Jesús le dice a Pilato que Él vino a dar testimonio de la verdad. Hay otros textos en los evangelios que pudimos haber añadido, pero yo creo que estos son suficientes para responder la pregunta: ¿a qué vino Jesús? O para ser más precisos, según Jesús, ¿a qué vino Jesús? Como dije, esta mañana vamos a estar considerando el texto de Marcos capítulo 10 versículo 45, que contiene una doble declaración de Jesús con respecto a la razón de su venida. Y la primera es que Él no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, esta declaración surge en el contexto de una sorprendente manifestación de ambición de parte de los discípulos de Jesús, que en más de una ocasión manifestaron un pecaminoso afán de protagonismo, como vemos en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Vean una vez más el versículo 32 de Marcos capítulo 10. Vamos a seguir a través de toda esta historia. Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. A estas alturas, los líderes religiosos de Israel manifestaban una fuerte hostilidad contra Jesús, a lo que se añade que unos días antes, en Cesarea de Filipos,
Pedro había declarado que él era el Cristo, es decir, que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Así que, humanamente hablando, los discípulos tenían razones para tener temor, porque ellos no tenían ni idea de lo que iba a suceder cuando ellos llegaran a Jerusalén. Y en vez de calmarlos, Jesús les hace ver que sus temores no eran del todo infundados. Vean el versículo 32 en la mitad: y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder a Jesús. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, es decir, a los paganos, en este caso al imperio romano, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Esta frase, el Hijo del Hombre, es clave para entender nuestro pasaje. Este es un título que usa Daniel en su libro para referirse al Mesías, y que Jesús se atribuye a sí mismo unas 80 veces en los evangelios. Es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. En esta profecía, Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, él ve en una visión a este personaje, el Hijo del Hombre, que llega delante de Dios el Padre, y dice Daniel que le fue dado, escuchen esto, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta era una profecía tan familiar para los discípulos que, al escuchar a Jesús refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, ellos saben que eso no puede significar otra cosa que el hecho de que Cristo tiene un reino y de que Él es Rey. Ahora, lo que ellos no pueden entender es cómo encaja esta profecía con lo que Él acaba de decir acerca de su muerte. Yo quisiera que ustedes percibieran en esta mañana la misma perplejidad de los discípulos de Jesús. Aquí tenemos a un hombre que está diciendo: yo estoy destinado a ser rey, y al mismo tiempo está diciendo que lo van a matar antes de ser coronado. Me van a matar antes de subir al trono. ¿Cómo resuelven los discípulos este dilema en su mente? Bueno, ellos hacen lo que probablemente nosotros hubiéramos hecho, quedarnos con la parte buena de la profecía y diseñar la parte que no me gusta. O sea, ellos se quedaron con la parte del reino y dejaron a un lado la parte de su muerte. Noten lo que sigue diciendo Marcos en el versículo 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan. Por favor, recuerden, Cristo acaba de decir: yo voy a ser entregado, yo voy a ser traicionado, voy a morir. Y en ese contexto, escuchen la petición. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: maestro, esto parece como los muchachitos, ¿verdad? Que dicen: papi, dime que sí, y después te digo. Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Ahora, déjenme ayudarlos a entender un poco lo que está pasando aquí. Juan y Jacobo eran del círculo más íntimo de Jesús, junto con Pedro y Andrés, y muy probablemente eran primos de Jesús. Porque hay un texto en el Evangelio de Mateo que da a entender bastante claramente que Salomé, la mamá de Juan y Jacobo, era hermana de María, la madre de Jesús. De hecho, Mateo aclara en este mismo incidente que la mamá estaba allí. O sea que estos 3 llegan, Jacobo, Juan y la tía de Jesús, apelando a los vínculos familiares, y le hacen al Señor la petición más egocéntrica que encontramos en la Biblia. Versículo 36. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga por vosotros? Muy simple. Concédenos que en tu gloria, noten que ellos
no tienen la menor duda de que el Hijo del Hombre se va a sentar en su trono, porque Daniel lo profetizó. Concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, no podemos detenernos a explicar cada detalle de esta parte de la historia, porque no es mi propósito en esta mañana, pero al menos debo decir que en la Biblia la copa es una figura de sufrimiento y de juicio. Así que lo que Jesús les está preguntando a Jacobo y a Juan es si ellos están dispuestos a sumergirse juntamente con él en un océano de sufrimiento. Por eso le dice: ustedes pueden ser bautizados. Ustedes han visto muchos bautismos aquí. Ustedes pueden ser sumergidos en un mar de sufrimiento. Y ellos le dijeron, versículo 39, sí, podemos. Si la petición fue egoísta, la respuesta es arrogante. Sí, podemos. Jacobo y Juan no entienden todavía el alcance de lo que ellos están pidiendo. Versículo 39, y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. En otras palabras, yo no puedo designar el ministerio que ustedes van a ocupar en mi reino. No puedo reservar los cargos ahora, porque eso le pertenece a mi Padre que está en los cielos. Ahora, de lo que sí pueden estar seguros es de que ustedes van a tener que pagar un precio muy alto por seguirme a mí. Eso sí se los puedo asegurar. Por supuesto, cuando los discípulos escuchan a Jacobo y a Juan hacer esta petición, se molestan. Versículo 41, al oír esto los 10 comenzaron a indignarse, y esta palabra es bien fuerte en el original. Los discípulos estaban literalmente furiosos con Juan y con Jacobo, y aclaro, no porque eran más sensatos, no porque eran más piadosos, sino porque ellos se fueron adelante. O sea, yo me imagino a los discípulos pensando: ¿y por qué no se me ocurrió primero? Todos ellos habían sido arropados por el orgullo y por la ambición. Y saben que precisamente por eso no podían entender lo que Jesús estaba profetizando acerca de su muerte, a pesar de que esa no era la primera vez que le decía de antemano que eso iba a suceder. En Marcos capítulo 8 versículo 31, inmediatamente después de que Pedro confesara en Cesarea de Filipo: si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Señor les dice que él debía padecer muchas cosas, ser rechazados por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y Marcos aclara y les decía estas palabras claramente. Esto no era algo críptico, no era algo raro, oscuro. Le decía claramente lo que iba a pasar. ¿Y saben qué sucedió? Que el apóstol Pedro, que probablemente era mayor en edad que Jesús, se lo lleva aparte y comienza a regañarlo. O sea, para Pedro era tan inconcebible un Mesías que sufre, que Pedro decide reprender a Jesús. Un poco más adelante, en Marcos capítulo 9 versículo 31, Jesús vuelve a profetizar que será traicionado, que lo van a matar, que él va a resucitar. Pero los discípulos siguen sin entender, porque la ambición les cegaba el entendimiento. Y yo quiero leerles este pasaje porque es pecaminosamente simpático. Dice en el versículo 32 del capítulo 9 de Mateo: pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Ven el problema? ¿Saben por qué mucha gente no puede entender el evangelio? Así de sencillo que es, porque la soberbia ciega nuestro corazón. Y muchas veces nosotros mismos, los cristianos, no entendemos la Biblia por causa de nuestra ambición. Tenemos una mente demasiado mundana.
Sigue diciendo, sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y será el servidor de todos. Jesús acaba de decirles que él sería traicionado, que lo iban a matar, y ellos estaban preocupados por los cargos gubernamentales. Estos hombres necesitaban una perspectiva correcta de la verdadera grandeza, y eso es lo que Jesús les da inmediatamente. Versículo 44 de Marcos capítulo 10 versículo 42. Marcos 10, 42. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. En otras palabras, la grandeza, según el mundo, es directamente proporcional a la cantidad de personas que tú puedas mangonear. ¿Se entiende esa palabra, verdad? Ya sea porque tienes un cargo político, ya sea por tu capacidad económica. Pero en el reino de Dios es grande el que sirve, no el que es servido. Esa es la vara. La grandeza no se mide por la cantidad de personas que están debajo de ti, sino por la cantidad de personas a la que tú intencional y sacrificialmente decides servir. Y es aquí donde Jesús les da la declaración de Marcos 10:45. ¿Ven por qué era importante que nosotros viéramos el contexto? Ahora Jesús les dice: porque ni aún, me da pena que la Reina Valera del 60 le quitó ese aún es importante. Él está diciendo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Mis hermanos, si hay alguien que tiene derecho a ser servido, es el Hijo del Hombre. Recuerden la profecía de Daniel: al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero saben que cuando vino el Hijo del Hombre hace 2000 años, él no vino para ser servido, él vino para servir. Echen fuera de una vez por todas esa mentalidad del mundo que solo procura preeminencia y gloria, e imítenme a mí. ¿Recuerdan el programa X Factor? En español era como Factor X. Bueno, yo no sé si ese programa sigue vigente, pero hay muchos programas así en la televisión. Miles audicionan a ver si van a poder alcanzar el sueño de ser famoso 15 minutos, de ser aplaudidos en el escenario. Y hay que ver, la gente llora y los familiares lloran cuando los jueces escogen a uno. Bueno, mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, personas que nos visitan, ese tipo de programas no tiene equivalente en el cristianismo. No tiene equivalente, porque los seguidores de Jesús se rigen por criterios muy diferentes. O sea, no es el factor X lo que cuenta, es el cross factor. O sea, es el factor de la cruz. Todo lo que quieran venir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Si no te hace sentido hoy día, toma tu cruz. Déjame ponértelo de otra manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame, donde pueda matar el yo. Esa es la idea.
El que quiera ser grande será vuestro servidor, y el que desee ser el primero será siervo de todos. El problema, mis hermanos, amigos, es que por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos envidiosos, estamos sedientos de gloria y de poder. Tú y yo somos pordioseros con complejo de grandeza. Y debido a esa miserable condición, necesitamos ser rescatados. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestro texto. Ya vino, Jesús no vino para ser servido, sino para servir, pero Él sigue diciendo, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia, ese es el corazón de las buenas noticias del Evangelio, que Jesús vino a dar su vida para rescatar a muchos. Si conoces un poco de historia, seguramente pueden venir a tu mente ahora mismo personas que dieron su vida por otros. Oskar Schindler, su caso se hizo famoso porque en 1993 Steven Spielberg dirigió una película que ganó 7 Óscares acerca de la vida de Oskar Schindler. Fue un empresario alemán que salvó la vida de más de 1000 judíos durante el Holocausto al emplearlos en sus fábricas y protegerlos de que no fueran enviados a los campos de exterminio. Y aunque Schindler no perdió su vida literalmente, sí la puso en juego y perdió su fortuna para salvar a otros. Pero ningún ejemplo de la historia puede compararse al de Jesús, porque su rescate es único y es irrepetible. Y hay 2 palabras importantes en esta pequeña declaración: vino a dar su vida en rescate por muchos. Esa preposición por significa literalmente en lugar de, a cambio de. Cristo vino a dar su vida en lugar de otras vidas. Cristo vino a dar su vida a cambio de otras vidas. La palabra rescate proviene del Antiguo Testamento y señala el pago que un israelita podía hacer a favor de otro israelita que se había vendido a sí mismo por causa de una deuda para librarlo de su esclavitud. Otra vez, eso es ajeno a nuestra cultura, pero en el Antiguo Testamento, si un israelita debía dinero y no podía pagarlo, él podía venderse como un esclavo en lo que su deuda era saldada. Sin embargo, la ley estipulaba que un pariente cercano podía librar a su pariente pagando el precio del rescate. O sea, la deuda del esclavo era pagada por otro y de ese modo era libertado de su esclavitud. De manera que lo que Jesús está diciendo aquí es que Él vino a dar su vida para liberar a un montón de esclavos que no podían liberarse a sí mismos. Él vino a pagar el precio de su liberación. Ellos obtienen la libertad a cambio de la vida de Jesús. Es una vida por la otra, es su vida por la nuestra. Esa es la idea. Ahora, ¿de qué esclavitud vino a librarnos Jesús? La Biblia es muy clara respecto a esto. Vino a librarnos de la esclavitud del pecado. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 34 que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La razón por la que tú pecas es porque tú eres un esclavo. Pregunta: ¿quiénes en el planeta Tierra cometen pecados? Todos. Miren, por más que la gente se justifique, y la gente se justifica mucho, todos sabemos que no siempre hacemos lo que está bien. De hecho, yo confío en que tú sabes eso.
Yo confío en que tu conciencia te ha acusado más de una vez de que tú has hecho lo malo. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, fui a una librería en Plaza Naco, ya no está ahí, y por primera vez y única vez en mi vida, y no me da vergüenza confesar esto, pero por primera vez en mi vida yo robé algo, y por única vez. Yo quería un libro, me acuerdo como ahora, un libro de poemas de Pablo Neruda. Y veo el libro, en ese tiempo costaba 5 pesos y yo me lo encontré muy caro. ¿Saben lo que yo pensé en ese momento? Impío al fin, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Así que yo tomé el libro, era pequeño, me lo metí en el bolsillo y me fui de la tienda. Yo nunca olvido la sensación de sentir que todo el que pasaba al lado mío sabía lo que yo había hecho. Fue una carga de conciencia tan grande. Yo no era creyente. Fue una carga de conciencia tan grande que yo regalé el libro. No lo pude disfrutar. Así que yo confío en que tu conciencia, de hecho ahora mismo, yo confío en que tu conciencia te está haciendo saber que tú sabes que tú has hecho muchas cosas que no están bien. El problema es que aunque todo el mundo sabe que peca, la mayoría de la gente no se percibe a sí misma como esclava del pecado. Son dos cosas diferentes. La mayoría de la gente no se percibe como esclava del pecado. Y la razón es porque el pecado actúa en nosotros a través de nuestros deseos y a través de la voluntad. El pecado actúa a través de los deseos. En otras palabras, los seres humanos tienen la sensación, cada vez que actúan, tienen la sensación de que están haciendo lo que les da la gana. Y la razón es porque ciertamente están haciendo lo que les da la gana. Eso es lo que tú quieres hacer. Siempre que actuamos hacemos lo que queremos, pero debido a que el pecado ha corrompido la voluntad, debido a que el pecado ha corrompido nuestros deseos, esa sensación de libertad es una ilusión. Tú eres un esclavo. Eres un esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si eres responsable de tus acciones porque siempre haces lo que quieres, pero lo cierto es que tu voluntad y tus deseos están encadenados al pecado. Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice el apóstol Pablo, eras esclavo, éramos esclavos. El ser humano es un esclavo que cree ser libre. Y eso no solo afecta a unos cuantos, sino a todos. Dios dice en su palabra que en el mundo entero no hay quien haga lo bueno. No hay uno solo, no hay ni siquiera uno. Somos una raza de gente esclavizada, privada de libertad. Tal vez tú te comparas con otras personas que son peores que tú y te sientes justificado. O tal vez tú tienes una especie de balanza mental y cada vez que tú actúas tú pesas tus cosas buenas y tus cosas malas. Y en la mente tuya las buenas pesan más. Pero el estándar de Dios para juzgarte no son otras personas. El estándar de Dios para juzgarte no es la opinión que tú tienes de ti. La norma de Dios es su carácter perfecto revelado en su ley moral. Esa ley no solo regula tus acciones externas, esa ley también regula tus pensamientos, esa ley también regula tus motivaciones. Mateo capítulo 5 versículo 21, oísteis que fue dicho no matarás, y ahí mucha gente, muchos judíos pensaban, bueno, de esa yo estoy libre, y Cristo le dice, pero déjame decirte algo, déjame decirte cuál es el verdadero alcance de esa ley. Cualquiera que se enoja pecaminosamente contra su hermano ya lo mató. Cualquiera que le diga a su hermano, y la palabra aramea que usa Jesús allí es racá, imbécil, estúpido, idiota, cabeza hueca, dice Jesús, ya tú eres culpable de asesinato.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En esa también estoy bien. No, cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya adulteró con ella en su corazón. El alcance de la ley es tal, mi amigo que estás aquí, que ninguno de nosotros sale bien parado. Y para colmo de males, para hacerlo peor, dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Eso que tú hiciste en la oscuridad, en la privacidad de tu habitación, donde supuestamente nadie te vio, alguien sí te vio. Dios ve cada pensamiento secreto de lujuria, de ira, de orgullo, de codicia, de egoísmo. Ningún ser humano tiene escapatoria en el tribunal de un Dios que todo lo ve, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que nos juzgará con justicia. Sí, yo sé que todos nosotros tenemos un sentido de justicia en el corazón. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Y yo estoy apelando a ese sentido de justicia en tu corazón ahora mismo. Todos nosotros nos sentimos mal cuando el malo se sale con la suya. Hay algo que grita en nuestro interior que eso no está bien, sobre todo cuando somos nosotros los que somos afectados. Bueno, el Dios perfecto en justicia y santidad no puede tratar con ligereza el pecado, porque eso atentaría contra su propia justicia. En su tribunal cada pecador recibirá lo que merece por toda una vida dedicada a hacer tu voluntad, por toda una vida dedicada a buscar tu propia gloria. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sucedería si se descubre que una división completa del ejército norteamericano ha estado cooperando con un grupo de terroristas, usando los recursos que les ha dado la milicia para armarlos y planificar un atentado contra los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué ustedes creen que pasaría? Bueno, seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición, serían castigados con la pena máxima. Bueno, eso es exactamente lo que el hombre ha hecho con su creador. Dios nos creó y nos equipó para que viviéramos para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para decidir y una boca para alabarlo. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones, todas esas capacidades, usándolos para su propia gloria, usándolo para llevar a cabo su agenda, para mostrar a todo el mundo la increíble persona que es. Somos una raza de traidores, de pecadores culpables que merecemos el infierno, a menos que alguien pague nuestro rescate. Recuerden el texto otra vez. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a cambio del rescate de muchos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. De manera que nosotros tenemos una deuda infinita con el Dios infinito que solo Dios mismo puede saldar. El problema es que Dios no puede morir porque es Dios, y precisamente por eso el Hijo de Dios se hizo hombre para pagar como hombre nuestro rescate y darnos verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, dice el Señor en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Nadie más podía pagar el rescate excepto el Dios encarnado. Esa es la sorprendente noticia del Evangelio, que el Dios de gloria decidió pagar el precio. Él no vino para ser servido, Él vino para servir, dando su vida. Ahí está el servicio, dando su vida en rescate por muchos. Así que déjame aclararte algo. El mensaje del Evangelio no es sirve a Jesús. No. Esa no sería una buena noticia. De hecho, sería una noticia terrible, porque ni tú ni yo queremos ni podemos hacer eso. Lo sorprendente y glorioso del Evangelio es que Él, el más grande, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él no vino para ser servido, sino para servirnos, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Dios de gloria asumió el estatus de un siervo. Por supuesto que los que son de Cristo le sirven a Cristo y le sirven a su pueblo, pero no lo hacen para salvarse, sino porque ya son salvos de pura gracia. De hecho, eso es lo que distingue al cristianismo de todas las religiones del mundo. A veces, cuando estoy predicando el Evangelio, la persona me dice: hay tantas religiones. Déjame decirte, mi amigo, que solamente existen dos religiones. Dos: el cristianismo y todas las demás. Todas las demás que te dicen: tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto para salvarte. Y el cristianismo que te dice: no puedes hacer absolutamente nada para sacarte de la esclavitud. Nada, nada, nada. Eres un esclavo impotente del pecado. Esa es la mala noticia que le da sentido a la buena noticia del Evangelio. Mira, mi amigo, déjame decirte algo. Nuestro Dios es autosuficiente y Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Así que Él no está buscando personas que le sirvan. Él no está buscando personas que suplan sus necesidades, porque Él no tiene ninguna. Más bien, Él está buscando a personas necesitadas. Escucha esto, porque esto es contraintuitivo. O sea, esto va contra nuestra intuición. El Dios de gloria está buscando personas necesitadas a quienes Él ha decidido servir. Sí, me oíste bien. El Dios de gloria está buscando personas necesitadas a quienes Él ha decidido servir, pagando su rescate por medio de la vida del Hijo. Y luego que te libera, oye, qué glorioso es esto. Luego que Él te libera, sí, Él te llama a servirle, Él te llama a servir a otros, pero al hacerlo, Él mismo se convierte en tu ayudador para que puedas hacer lo que Él te ordena hacer. Así que no pienses ni por un momento que Jesús te está llamando a ser su ayudante. No pienses ni por un momento que Jesús te está llamando a ser su benefactor. No, Él te está llamando para que recibas su ayuda. Él te está buscando para beneficiarte a ti, llamándote a través del Evangelio a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. ¿Saben que la razón por la que muchos rechazan el Evangelio no es tanto porque su demanda sea difícil, sino porque es humillante? Ese es el problema. Otra vez es el orgullo, es la ambición. El Evangelio humilla, porque tienes que reconocer que necesitas perdón. Tienes que reconocer que necesitas que Él
te salve, tienes que venir a Él suplicándole para que Él aplique a tu vida el precio del rescate, para que Él te conceda verdadera libertad, libertad de la culpa, libertad del pecado, libertad de la condenación. Tú necesitas que alguien te libere, y no alguien cualquiera, alguien con A mayúscula. Mi amigo, no te vayas de este lugar en la misma condición como llegaste. Yo te ruego que no lo hagas. Cristo te está ofreciendo en el Evangelio perdón y liberación únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria es del Señor. Él paga el rescate, Él te llama, Él transforma tu corazón, Él te da corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Toda la gloria es únicamente suya. Pídele ahora mismo. Pídele que te salve. Pídele que transforme tu corazón, que tenga. Go within the winter's night, and though the winds may howl outside, inside we are warm, for in the music we confide, and weather any storm. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet, six strings of love and dreams convey where hearts and coldest beat. Every note a star above, in the sky so deep and wide, the song of winter's tender love. In the night we confide, as the final notes ascend, and the fire fades to gray. The melody will never end, within our hearts it stays. Through the echoes of the night, at the winter's cold embrace, the music is our guiding light, our love's eternal trace. Oh, the sound of winter's serenade, a lullaby so dear. In the night where dreams are made, we hold each other near. Every note a promise clear. In the silent winter spell, together we have nothing to fear. In the song we dwell. Tenga misericordia de ti. Mira, si tú quieres hablar con alguien antes de irte de aquí, porque hay cosas que no entendiste, después de este mensaje habrá un grupo de hermanos allí en el lobby que van a estar dispuestos a ayudarte, que van a estar dispuestos a responder tus preguntas. Pero no te vayas así. No desprecies esta oportunidad en la que Dios se está acercando a ti por medio de su palabra. El Dios del cielo te está ofreciendo gratuitamente por gracia perdón y vida eterna, liberación por medio de la fe en la persona y la obra de su Hijo. Confía en Él, únicamente en Él, y serás salvo. Porque de manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Hoy es el día aceptable. Aquí ahora es el día de la salvación para ti, si vienes a Cristo.